Bueno, el nuevo pacto sustituye al segundo y todo esto tiene, perdón, al primero. El nuevo pacto sustituye al primer pacto. El segundo pacto sustituye al primer pacto. Hablando de aquello de que hay como un resurgimiento de naciones judaizantes, perdón, de tendencias judaizantes en este tiempo, ¿no? Dice Deuteronomio 4, 44 y 45 lo siguiente. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y seguidamente añadió, oye Israel, los estatutos y decretos que yo anuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros para declarar la palabra de Yahweh. Más adelante dice, esta palabra habló Yahweh a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y esto que escribió el Señor en esa tabla de piedra fueron los mandamientos que le entregó a Moisés. La parte más importante para el pueblo judío fue la siguiente. Dice, y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos, dice, ¿no? Todos estos estatutos y que temamos a Yahweh, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos por poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esto está en Deuteronomio 6, 24, 25. Muchos años después, el apóstol Pablo nos dijo que Israel no pudo alcanzar esa justicia que les fue anunciada. Y la razón de este fallo de Israel, según el testimonio de Pablo, no fue su rebeldía al considerar otros dioses, sino dice Pablo que fallaron al buscar esa justicia basado en sus propios esfuerzos. Él escribió lo siguiente, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Lo que estoy tratando de hablar en este momento, cuando son las 9:47 de la noche, es que hay razones suficientes para aceptar que el segundo pacto sustituyó al primero. Es muy importante entender la obra del Señor en este sentido, el de hablar la verdad, como comentábamos hace unos minutos atrás. Recordemos todos aquellos ayes que el Señor le dijo a los líderes de la religión judía, a los escribas y a los fariseos, los cuales llamó hijos del diablo en otra porción, en Juan 8, ¿no? Y que aparecen recogidos en el capítulo 23 de Mateo. El Señor les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla, ¿no? Por ello el Señor vino a hablar la verdad, como le dijo Poncio Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y el Señor le dijo a los que le estaban escuchando, escuchen mis palabras para que escuchen la verdad y la verdad los haga libres, ¿no? ¿Cuál verdad era necesaria decir? Pues las que nos contó el Señor a lo largo de su predicación. Por ejemplo, hablando con escribas y fariseos, le dijo, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces, el Señor vino a dar un mensaje a los judíos, porque el Padre le envió a ellos. ¿Y por qué sería necesario que el Señor diera otro mensaje si ya los judíos tenían desde tiempo de Moisés una ley que regía todo? Esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué tenía el Señor que traer un mensaje si ya ellos tenían una palabra que Dios les había dado desde tiempos antiguos? Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Esto concuerda exacta y precisamente porque Él nació y vino a este mundo para contarle una verdad a los judíos. Y dice el Señor que esta verdad los iba a hacer libres. ¿Pero libre de qué? ¿Libre de qué? Esto mismo se plantea seguidamente. Los judíos que le escuchaban le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. A esto el Señor respondió,
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. He aquí el problema. ¿De qué? ¿De qué iban a ser libres? Pues del poder que el pecado tenía como consecuencia de que ellos no podían cumplir la ley. Así que podemos atrevernos a deducir, por lo que dice el Señor, que la verdad que Él vino a contar es que Él puede dar libertad al judío que no pudo alcanzar la justicia prometida en la ley. Esto es la clave de todo. Entonces, acá conviene recordar el anuncio que hizo el Señor y el que recogió Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas, dice, esperan su ley. Así dice Yahweh Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu de los que por ella andan. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia. Ponga atención, porque el judío no pudo alcanzar justicia, tal como nos dijo Pablo, una justicia que le había sido prometida, que aparece en Deuteronomio capítulo 6, al final del capítulo 6 de Deuteronomio. Dios dice que alcanzará justicia cuando se cumplan todos los mandamientos. Pero como ellos no pudieron cumplir todos los mandamientos todo el tiempo, no pudieron alcanzar justicia. Por eso dice Pablo que el judío no pudo alcanzar la justicia, pero que el gentil sí pudo alcanzarla. ¿Por qué? Porque el gentil vino por fe. En cambio, el judío quería hacerlo por obra. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora dice acá, yo Yahweh te he llamado en justicia. ¿A quién llamó el Señor en justicia? Pues al Señor Yahshua, a su siervo. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, ¿eh? Por pacto al pueblo. Estamos hablando del nuevo pacto. El Señor Yahshua fue escogido por Dios para que anduviera en justicia y para ser puesto por pacto al pueblo. El pacto del Señor Yahshua sustituye al antiguo pacto de Moisés. Y el Señor Yahshua vino para ser luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y esta es la porción que el Señor usó y que aparece en Lucas 4 cuando inició su ministerio, porque precisamente estaba cumpliendo lo que fue anunciado. Como podemos comprobar acá, Dios tenía previsto darle al judío la justicia que le había prometido Moisés mediante la verdad que vino a anunciar el Señor. Así que la ley dada a Moisés no funcionó porque el judío no supo apreciar la esencia de la ley, que es precisamente el amor. El judío quiso cumplir la ley por una acción, digamos, robótica o por una acción propia, producto de su deseo, pues de cumplirle a Dios, pero que siempre se enfrentaba con la verdad cruda de que no podía hacerlo, porque si cumplía dos, fallaba en uno, y si al fallar en uno, fallaba en todos, ¿no? Como dice la misma palabra. No hay duda que Isaías escribía acerca del Señor porque dijo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y luego confirma lo que dijo el mismo Señor, por medio de la verdad traerá justicia. Recordemos la carta a los romanos que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el ungido Yahshua, o sea, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en el ungido Yahshua, y esta ley del Espíritu de vida se contrapone con la ley del Espíritu de muerte, que es la ley de Moisés. La ley del Espíritu de vida en el ungido de Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia, ponga atención, la justicia que no pudo alcanzar el pueblo judío con la ley. Entonces, nosotros entendemos acá que la justicia prometida a los judíos no pudo ser alcanzada mientras estuviese en la ley, mientras ellos estuviesen en la ley, porque esta era para condenación. En la ley de Moisés era para condenación, porque decía, el que haga estas cosas morirá, y no para justificación.
Ahora, cuando el Hijo vino, lo hizo en una carne como la nuestra, que es una carne de concupiscencia, es decir, de codicia, y en consecuencia estaba sujeto como nosotros al poder de la carne, que es precisamente el poder de la injusticia. Pero él, dice la Escritura, condenó al pecado y lo hizo no en el alma, no en el espíritu, lo hizo en la carne, porque es esta la que tiene la concupiscencia. Y el castigo a la carne fue sobre él, o sea, sobre el Señor Yeshua, porque él padeció en la carne lo que nosotros teníamos que padecer, para que la sentencia fuese impuesta en su carne y se terminara con la autoridad que tenía sobre la persona a causa del pecado. Recordemos que el que practica el pecado es siervo del pecado. Y la razón por la cual él vino acá era para librar al judío del poder que el pecado tenía sobre ellos. Ahora bien, esta carne nuestra en la cual habitamos fue hecha de la tierra, la cual tenía la misma naturaleza, es decir, la en concupiscencia, porque fue hecha para albergar a los ángeles caídos. Por ello dice la palabra que la creación fue sujeta a vanidad, es decir, su posible vanagloria, si la hubiere, se deshace como una pompa de jabón, porque la vanidad es eso, es como una pompa de jabón. Pero el ser humano, hecho a partir de Adán, culpable no era de habitar en una carne que ama la codicia de cosas injustas. Y la ley dada a Moisés nunca pudo ayudar a contener el poder de la carne. La ley de Moisés nunca pudo sujetar a la carne, porque no bastaba la disciplina. La carne siempre vencía. El judío no pudo cumplir con todos los mandamientos al mismo tiempo, en todas circunstancias, y por ello era esclavo del pecado. El pecado le dominaba. Por ello el Señor dice que si escuchan la verdad que viene de él, podrían ser libres. Entonces Dios hizo justicia porque puso en su hijo el castigo que debía ser para toda persona y cualquiera puede recibir esa justicia prometida, tan solo creyendo que su culpa está en el Señor y que ya esa carne fue castigada. El Señor pagó el precio por nosotros. Y esto es precisamente la base del nuevo pacto, que es la gracia. Sobre esto Pablo dijo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo o del ungido, no es de él. Pero si el ungido está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Quiere decir que yo, si creo en el Señor Yeshua, yo recibo la justicia que le fue prometida al judío allá en Deuteronomio capítulo 6, pero que no pudo alcanzar. Y la razón de esto es porque el Señor hizo justicia en el Hijo cuando condenó al pecado en la carne, porque tenía que pagarse el precio del pecado y el Señor lo pagó. Es la justicia prometida a los judíos que no pudieron alcanzar, que sí fue alcanzada por los gentiles, lo que da vida al espíritu de cada quien. El espíritu de cada quien cobra vida por causa de la justicia, y la justicia es un don que viene por gracia. Y esto es precisamente el nuevo nacimiento, la nueva vida, la que viene de arriba. Uno nace de nuevo cuando el espíritu de uno cobra vida como consecuencia de la justicia recibida o de la justificación recibida por causa de que ahora tenemos fe en aquel que padeció por nosotros. Entonces, esto se cumple solamente en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto.